Somos tu voz. We do have information that President Maduro sidetracked. Tenemos información de que el presidente Maduro habría desviado la cadena de mando, pero eso no significa que la cadena de mando no estuviera en su lugar. Entonces, el trabajo que hacían los hombres de inteligencia del SEBIN se hacía con anterioridad. Estas personas se convirtieron en blanco basados en esa información. Tenemos motivos razonables para creer que el presidente Maduro sí dio órdenes al director del SEBIN sobre a quién convertir en blanco. Luego de identificar a esas personas, estas fueron vigiladas. Se recopiló información sobre ellos, sus comunicaciones fueron interceptadas y finalmente ellos fueron detenidos sin una orden judicial, solo porque había una orden del presidente. Entonces, tenemos la participación y la contribución al crimen por parte del señor Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando y a veces dando también órdenes directas a esa cadena de mando. Por eso decimos que tenemos motivos razonables para creer que se trata de una política estatal. No es solo un acto aleatorio de los funcionarios que intervienen, sino que es una decisión política, que es apuntar a la oposición política para sofocar a esa oposición. Creemos que es importante hacer justicia a las víctimas y a sus familiares lo antes posible. Eso es parte de un derecho a acceder a esa justicia. Dicho esto, respetamos por supuesto la plena independencia de la Corte Penal Internacional y por lo tanto no queremos ser prescriptivos de ninguna manera en términos de lo que la Corte Penal Internacional debe o no hacer, incluso en términos de cuándo debe actuar. Lo que hemos dicho en nuestro informe y en nuestras recomendaciones es que hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional para que tome en cuenta las necesidades de las víctimas, para que se haga justicia de manera oportuna. Sin embargo, entendemos que cada institución necesita tiempo para realizar sus exámenes y una investigación. Each institution needs time to conduct their examinations and then investigation. So we respect that Así que respetamos eso y no diría más nada específico al respecto. Lo que me gustaría resaltar es incluso a nivel nacional es que son muchas víctimas y los familiares llevan años esperando y luchando por justicia y definitivamente nos gustaría que se escucharan esos llamados a la justicia. Would like their calls for justice to be heard. Pero creo que lo que tenemos aquí y lo que hemos estado investigando sobre lo que sucede allá son detenciones arbitrarias, que la tortura es sistemática y que por tanto se trata de un crimen de lesa humanidad, que sí hay una política instalada para detener y sofocar a la oposición y que eso se traduce en un crimen de lesa humanidad que debe ser considerado y que los responsables de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia. ¿Qué debe suceder a partir de ahora? Pues investigaciones y la rendición de cuentas. Eso es lo que decimos en nuestro informe y eso también es lo que estaremos diciendo en el Consejo de Derechos Humanos cuando presentemos formalmente nuestro informe el 23 de septiembre. ¿Qué pasará en términos de nuestra misión de investigación? Bueno, no lo sé en este momento. Como dije, presentaremos nuestro informe. Lo discutiremos en un diálogo interactivo con los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
y veremos qué pasa después de eso. Pero lo que quiero resaltar es que hay varios actores que necesitan y pueden tener un papel en lo que debe suceder a futuro. Las investigaciones y la rendición de cuentas que mencioné podrían incluir otros órganos con mandato del Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto, como dije, el Estado es el principal responsable de investigar y exigir cuentas a los responsables y hacer justicia a las víctimas. Y luego, por supuesto, si el Estado no lo hace, también hemos mencionado a otros estados y a la Corte Penal Internacional. Ahora, en términos de las investigaciones que hemos venido realizando como una misión independiente de investigación, el acceso a un país es deseable y creo que es importante. Nos da un acceso más cercano a las víctimas que aún viven en el país y a los lugares donde se produjeron las violaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, también me gustaría resaltar que incluso sin acceso al país, la misión pudo llevar a cabo sus investigaciones a profundidad durante los últimos meses. Afortunadamente, pudimos contar con los avances tecnológicos que nos permiten estar más cerca de quienes viven alrededor del mundo y también en Venezuela. Todo esto de una forma segura. The world, including in Venezuela, and in a secure way. Por lo tanto, la falta de acceso no nos impidió realizar nuestras investigaciones, lograr tener estas conclusiones sólidas que quedan documentadas en nuestro informe. El 23 de septiembre, cuando tengamos un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos, lo que estaremos haciendo es presentar nuestros hallazgos, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones al Consejo. Corresponde a los miembros del Consejo pensar si desean tener un organismo de seguimiento ordenado por ese mismo Consejo. En cuanto al aumento del riesgo en el periodo previo a las elecciones, sí creo que es un periodo en el que todos debemos estar alerta ante un posible aumento de las violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, no solo los órganos con mandato del Consejo de Derechos Humanos, sino también otros órganos de Naciones Unidas, así como otros actores, deben estar alerta, porque es definitivamente un periodo de mucha atención. No podría decirles cómo estaríamos monitoreando eso, ya que nuestro mandato termina ahora a finales de septiembre. De lo que puedo hablar es de lo que hemos hecho hasta ahora y hasta finales de mes. Somos tu voz.